Buenos días, hermanos. La Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios les da la bienvenida este domingo 13 de diciembre del año en curso. Oremos. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notaría su fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificado misericordia en los cielos, mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Padre, tú que conoces todas las necesidades de mis hermanos, te pido que te apiades de todos nosotros, que cuides de los niños, que cuides de los ancianos, que cuides de los enfermos que te están necesitando en este momento. Señor, ten misericordia del mundo entero. Te necesitamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Himno número 64. Se oye un sol en alta esfera. Se oye un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste.
Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Pues es para mí un gusto poderles invitar a nuestro último culto de acción de gracias, pues donde vamos a agradecer todas las bendiciones que Dios nos dio a lo largo de este año y pues también poderles invitar a que podamos entregar nuestras ofrendas de victoria. Recuerden, como cada año lo hemos hecho, pues este año no va a ser diferente. Vamos a entregarle a nuestro Señor un poquito de lo mucho que Él nos dio este año. Y pues bueno, esto va a ser el domingo 27 a las 12 del día. Están todos invitados. De verdad vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar para que todos estemos bien y pues reunidos con amor. Al final vamos a entregar unos aguinaldos de dulces para las familias y pues bueno, que sea un momento de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Les esperamos, hermanos, con mucho cariño. Estamos preparando un culto de mucha bendición para nuestro Señor y pues para que ustedes también salgan llenos de muchas bendiciones. Gracias, hermanos, y nos vemos el 27. Hasta luego. Hola hermanos, buenos días. Les voy a hablar de Efesios 6, del 5 al 9. Siervos, obed nuestros amos terrenales sin temor y amor consensibles de nuestro corazón con Cristo. Siervo de ojos con los quieren agradar a los hombres y no siervos de Cristo, corazón haciendo voluntad de Dios. Siervo de una buena voluntad con el Señor y los hombres, sabiendo que bien que uno sirve, recibirá el Señor y siervo de sea libre. Y vosotros amos con ellos los mismos dejan amenazas, sabiendo que el Señor de ellos vuestros está en los cielos, para que Él que nos acepción de personas. Así sea y amén. Espero que les guste. Saludos. Venimos a alabarte, Jesús. Es por tu gracia, Padre. Es por tu gracia que podemos acercarnos hoy confiadamente delante de ti, Jesús. Vamos a decirlo juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hola hermanos, hermanas de la iglesia, gracia de Dios, Dios les bendiga. Hoy estamos aquí en mi hogar, su hogar. He estado enfermo toda esta semana, tengo una infección en la garganta y bueno, ya gracias a Dios ya estamos saliendo. De repente me da un poquito de tos, perdón si también tengo aquí un poquito de tés para refrescarme también la garganta. Gracias a todos los hermanos y las hermanas que me estuvieron marcando, llamando y preguntándome cómo estaba. Vamos saliendo, vamos bien, no es nada de COVID y bueno, estamos agradecidos con Dios, pero trabajando también desde casa y bueno, estamos contentos. Y continuamos con nuestra carta a los Efesios, el contenido de la carta a los Efesios. John Newton fue un hombre que fue militar, educado sin ninguna convicción religiosa. Durante su madurez fue una persona violenta, egoísta, rebelde. Se inscribió en la marina. En los 1700, en esa década, participó en el mercado de esclavos. Pero este hombre, en una ocasión, estando embarcado, estando en una misión en su embarcación, a punto de morir por una tormenta, le pide a Dios y le implora, es decir, la tormenta los iba a ahogar, los iba a matar, y él, implorando a Dios, le pide que le dé una oportunidad, que Dios lo salvara. Y saben, Dios lo salvó. Un tiempo después se metió a estudiar teología y escribió el himno tan famoso, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor. Es un himno que habla de que el perdón de Dios es posible, que la redención y la gracia, a pesar de los pecados cometidos, de los pecados que el hombre realiza, la gracia tiene la última palabra. Newton, al encontrarse con el Evangelio y entenderlo, sabe que lo que hizo durante su época, al estar marginando esclavos, al estar trabajando para promover la esclavitud, él entiende que fue algo terrible y que solamente la gracia de Dios, la gracia increíble de Dios, puede perdonar tales pecados, tales errores. Qué increíble conocer la historia detrás de este himno.
Tu historia y mi historia tal vez no se parecen a esta, pero es de la misma manera. La gracia sublime sigue trabajando en nuestras vidas y sigue disponible, y es una actitud que tú y yo podemos entender para vivir nuestro cristianismo. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, es un pasaje muy importante, porque Pablo sigue hablando acerca del tema central, que es el amor y la llenura del Espíritu Santo en la transformación del hogar, que es el matrimonio, que son los hijos y los padres. Y hoy vamos a hablar acerca de esa transformación en las relaciones, en los amos con los empleados, de los jefes con los empleados, o en esa época, porque es lo que vamos a ver el día de hoy, de los amos con los esclavos. Al sermón de hoy lo titulamos Reconfigurando las relaciones amos-esclavos, jefes-empleados. En este sermón hablaremos y aprenderemos de cómo Pablo hace un llamado revolucionario a las responsabilidades y al trato que hay entre las relaciones entre los amos y los esclavos. Además, es un recordatorio para que en nuestros días aprendamos, entendamos y enseñemos acerca de que podemos experimentar el trabajo no como una carga, no como una vida insatisfecha, sino como un acto de adoración. Si tú estás cansado o cansada de tu trabajo, tal vez necesitas un cambio de mentalidad. Y ese cambio solo te lo puede dar Cristo. Solo nos los puede dar el Evangelio. Iglesia, estemos preparados para el mensaje de hoy, porque tiene aplicaciones puntuales, tiene un contexto puntual el pasaje que nos va a hacer reflexionar acerca de cómo el Evangelio sigue transformando las relaciones. Y Pablo en estos versículos habla acerca de cómo el Evangelio transforma las relaciones entre jefes y empleados, o entre, lo podríamos decir, amos y esclavos en aquella época. Pero lo vuelvo a decir, hay aplicaciones puntuales para nuestra iglesia, para tu vida y para mi vida. Y espero que estemos dispuestos a responder a la palabra después de esta predicación. El primer llamado que Pablo hace en la reconfiguración de estas relaciones es a los empleados o a los esclavos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 5. Ustedes, los esclavos, deben acatar con profundo respeto y lealtad de corazón las órdenes de sus amos temporales, como si de Cristo se tratara. No como alguien que se siente vigilado o en plan adulador, sino como esclavos de Cristo, que traten de cumplir con esmero la voluntad de Dios. Presten sus servicios de buen agrado, teniendo como punto de mira al Señor y no a la gente. Y recuerden que el Señor recompensará a cada uno según el bien que haya hecho, sin distinguir entre amo y esclavo. Iglesia, para entender estas palabras y este pasaje de Pablo, hay que hablar acerca del contexto de los esclavos. Cuando Pablo escribía a los esclavos de la iglesia cristiana, tenía numerosos destinatarios. Incluso había cristianos que tenían esclavos. ¿Por qué? Porque estaba permitido. Era parte de la ley. Estaba totalmente validado. Se ha calculado que había 60,000 millones de esclavos en el Imperio Romano. En los días de Pablo había una terrible carnicería de los ciudadanos de Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la capital, era la gran urbe del mundo. Y por tanto, los romanos tenían muchos esclavos. Casi todos los trabajos los hacían los esclavos.
a veces pasa muy seguido. También esto que pasaba en Roma en nuestros días también lo hay, ¿no? Lo hay. Los médicos, maestros, hasta los amigos más íntimos de los emperadores, los secretarios, estaban a cargo de su correspondencia y sus finanzas. Eran esclavos. Básicamente la vida del esclavo era hosca y terrible. Ante la ley no eran unas personas, no tenían seguro de vida, no tenían seguridad. Aristóteles establece, acuérdense de la época griega, en esa época Aristóteles era muy conocido. Aristóteles establece que no puede haber nunca verdadera amistad entre amo y esclavo, porque no tienen nada en común, porque un esclavo es una herramienta viva de la misma manera que una herramienta es un esclavo inanimado. Imagínense las palabras que estaba diciendo Aristóteles. Es decir, los esclavos son cosas y están al servicio del dueño, del que tiene esclavos. La ley era absolutamente clara. Hubo un abogado romano, Gallo, que en sus instituciones establece: queremos advertir que se acepta universalmente el hecho de que el amo tiene poder de y muerte sobre el esclavo. Si el esclavo intentaba escapar, en el mejor de los casos se le marcaba en la frente con un hierro candente, con una F de fugitivo, o en el peor de los casos se le mataba. Juvenal, cuenta una matrona del tiempo romano, mandó a matar a un esclavo solamente porque se enojó con él. Augusto crucificó a un esclavo porque perdió un ave de él. Bedio Polín arrojó a un esclavo vivo a un estanque de anguilas por romperle una copa. Nos damos cuenta todo el contexto que existía en el tiempo de Pablo para los esclavos. Es decir, los esclavos estaban ante una fuerza dominante de los amos. Y Pablo se toma un tiempo para hablar de que la llenura del Espíritu Santo es un reflejo en la relación de cómo se convive el empleado con su amo, el esclavo con su amo. Y es una actitud revolucionaria. ¿Por qué? Porque la primera característica que le pide Pablo a los empleados, a los servidores, les dice: obedezcan. Versículo 5: ustedes los esclavos deben acatar con profundo respeto y lealtad de corazón las órdenes de sus amos temporales, como si de Cristo se tratara. Pablo les pide a los siervos, a los esclavos, que obedezcan, que la obediencia es un acto sin reproche. La obediencia nace de un temor a Dios. Obedecemos como un acto voluntario. Existía la mala fama que en aquellos tiempos que los esclavos no trabajaban y que no desempeñaban sus labores como deberían de hacer. Por ello Pablo exhorta a todos los esclavos seguramente cristianos que ya conocían el evangelio, que realizaran un trabajo profesionalmente, sea a lo que se dedicaran, que trabajaran un trabajo profesional. Invita a que los esclavos puedan tener un compromiso con su trabajo. Y lo hace y les pide que tengan dos actitudes en ese obedecer. El primero es temor y temblor, y luego sencillez de corazón. Es decir, obedezcan con temor y temblor, así dice la Reina Valera, y con sencillez de corazón.
Usted dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como a Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere con temor y temblor? Y recordemos que cuando vimos la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 12, hablamos de que cuiden su salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere Pablo ahora? Y utiliza la misma frase con temor y temblor con referencia al obedecer. Bueno, lo que está diciendo Pablo es que las acciones son una respuesta de nuestra fe. Es decir, cuando nuestra fe está firme, nuestras obras son vistas por los demás. Las acciones son el evangelio silencioso, que no se expresa con las palabras, pero que se refleja con lo que hacemos. Las obras son parte del estilo de vida de cualquier cristiano. Con temor y temblor es la forma en cómo expresamos nuestra fe, nuestra salvación. Somos responsables de que nuestra fe se vuelva una fe que camina, una fe que da con las manos, una fe que va por los perdidos. Eso quiere decir que la forma en cómo obedecemos, la forma en que ustedes y yo realizamos nuestro trabajo, obedecemos a nuestros jefes, experimentamos día a día el arduo trabajo laboral, es una manera en cómo demostramos nuestra fe. Es una manera en cómo demostramos nuestra fe. Lo que Pablo le estaba diciendo a los cristianos esclavos es: trabajen arduamente, porque a través de su trabajo están obedeciendo. Y ese obedecer es una respuesta de su fe. Es una respuesta de su fe. Es muy importante eso. Pero también habla de una segunda actitud que se refiere con sencillez de vuestro corazón. Es decir, que trabajen, obedezcan con temor y temblor, pero que también trabajen con sencillez de vuestro corazón. ¿Y a qué se refiere esto? A sinceridad. Significa que no ocultan nada. Significa que no tienen dos caras, que no tienen un doblez. En la palabra griego es lo que quiere decir algo que tiene un doblez. Bueno, Pablo les pide que no tengan un doblez, que no sean doble caras. El cristiano debe de ser una persona sin doblez. Es decir, no doble cara. Pablo invita a los siervos a que en su forma de comportarse, sea con acciones y sea con una buena actitud, a tal grado que sea digna del evangelio que vivimos, que sea un reflejo del evangelio que expresamos. Pablo les pide a los cristianos esclavos, que obedezcan con temor y temblor, es decir, con acciones, que obedezcan de buena forma, porque es un reflejo de la fe, pero también sin doblez, es decir, sin ser doble cara, con sinceridad, porque también la sinceridad es un reflejo del evangelio, porque también una buena actitud en el trabajo es un reflejo del evangelio, es un reflejo del evangelio. Y esto es muy importante para lo que Pablo quiere enseñar en este pasaje. El segundo principio que enseña Pablo a los esclavos, o en este caso a los empleados, ya vimos lo que significaba obedecer y cómo debían de obedecer. Pero el segundo principio que enseña Pablo es que no sean hipócritas. Que no sean hipócritas. Y fíjense lo que dice el versículo 6. No como alguien que se siente vigilado o en plan adulador, sino como esclavos de Cristo que tratan de cumplir con esmero la voluntad de Dios. En la Reina Valera dice, no sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo. Pablo usa una figura del lenguaje que quiere dar a entender que lo que les pide Pablo a sus amos
es que ellos deben de obedecer a sus jefes, no solamente cuando los están viendo, cuando los están observando, cuando los están supervisando, sino que debe de ser en todo tiempo. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Seguramente había algunos esclavos que decían sus jefes se iban, no sé si de viaje, de trabajo, a cualquier cosa, y los esclavos decían, pues ya se fue nuestro jefe, nos sentamos, no hacemos nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Pablo les dice en todo tiempo, no solamente para servir al ojo, no solamente cuando la gente los ve, sino en todo momento, en todo tiempo. Pablo les pide a los siervos que no sean aprovechados, que ellos tienen que servir con dedicación, trabajar íntegramente, sea como sea. Y esto me parece sumamente importante porque Pablo les pide a los sirvientes que trabajen cuando nadie los ve. Y por ahí dicen, ¿no?, que hay una persona que sí te ve, es Dios. Allí hay algunos videos en internet en donde están algunas personas robando, sacándole dinero de alguna bolsa, alguna chica, alguna señorita, o están robando en un coche y ven que una cámara los ven y adivinen qué hacen, los regresan. No porque la cámara los ve, si no estuviera la cámara seguramente no lo harían, no lo regresarían, se lo llevarían. Ahora, si nosotros pensamos que no es porque nuestros jefes nos vean, sino es porque hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios que nos está cuidando. Hay un Dios que sabe todo lo que hacemos. Y por eso Pablo dice, sino como siervos de Cristo, de corazón y de buena voluntad. Es decir, cuando nosotros cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos las cosas, lo hacemos como a Cristo. Esto no significa que el esclavo o el sirviente soporte todo lo que el amo le pide por sujeción. No, eso no es lo que quiere decir el pasaje, sino lo que quiere decir el pasaje es que la persona que trabaja, la persona que realiza el servicio, entiende que tiene un supervisor aún mucho más alto, que tiene un jefe aún mucho más grande, que tiene una responsabilidad mucho más amplia, que se la ha dado Dios, incluso hablando acerca de que el esclavo no tiene que cumplir todo lo que el amo le dice si está viviendo de una manera indignamente e inhumana. Colosenses 7:21 habla de que el esclavo pida su carta de libertad. Entonces, lo vuelvo a repetir, Pablo en este pasaje nos está enseñando que tenemos aún un jefe mucho más grande, que es Cristo. Pablo en este pasaje apela a un trato ético, humano y cristiano para el sometimiento unos a otros. El servicio en el mundo, el ministerio no es para el humano, no es para mí, es para exaltar a Cristo. Pablo apela a que la realidad del esclavo también es la realidad de Cristo, porque Cristo vivió en carne propia la esclavitud cuando tuvo que cargar su cruz hasta la muerte. Pero Pablo coloca también al creyente en la única posición posible, un único dueño que es Cristo. La obediencia a los amos es prueba distintiva de la obediencia a Cristo. Esto es sumamente importante, hermanos. El trabajo es una actividad que toda persona debe de realizar. Incluso ya en otros pasajes hablamos de que Dios no llama a personas inútiles y que no hacen nada. Dios llama a personas ocupadas. Lo vimos en un pasaje de Efesios. El trabajo es un deber y se debe de hacerlo como para el Señor, ya que el trabajo es un privilegio. Y en ocasiones el cristiano
trabaja apáticamente, trabaja infelizmente, siendo infelices. Y yo sé que hay muchas ocasiones, hermanos, hay muchas circunstancias en donde estamos hartos del trabajo. A muchos no les gusta lo que hacen, están cansados. Pero yo en esta mañana les invito a que cuando estemos trabajando, estemos realizando, sea cual sea el trabajo, piensen y hagan ese trabajo como si lo estuviéramos haciendo para Cristo. Ese es un acto de adoración. ¿Han visto a las señoritas en el seguro social que les tratan mal? Bueno, pues no les gusta su trabajo, pero la segunda razón es que no tienen a Cristo. ¿Alguna vez algún chofer o en alguna fila o en algún restaurante los han tratado mal? Bueno, es que no les gusta su trabajo, pero también es que no tienen a Cristo. Mi oración, iglesia, y de verdad se los digo de todo corazón, es que el trabajo que ustedes realicen les apasione, que sea lo que más les guste. Pero también sé que la realidad de la vida es muy difícil y que muchas veces las circunstancias nos orillan a estar en lugares, a estar en trabajos, a convivir con personas que no nos agradan, que nos tratan mal. Pero el Evangelio y Cristo pueden hacer la diferencia en todo lo que hacemos, y eso se llama adoración. Esto también es el ministerio. Servimos con nuestra vocación en todo lo que hacemos, seas psicólogo, seas ama de casa, seas un oficinista, seas un chofer, seas lo que seas. Sirves con tu vocación a Dios en cualquier lugar donde te pares, porque servimos a Cristo de corazón y de buena voluntad. Por allí se hacen comentarios acerca de que nunca hagas negocios con cristianos, nunca trabajes con un cristiano. Y lamentablemente hay muchas experiencias en donde la iglesia se decepciona una a otra. Hermanos se decepcionan unos a otros. Y esto es bien triste porque no debería de ser así. Y me entristece y me enoja profundamente que entre la iglesia cristiana, entre los cristianos, nos enojemos por cuestiones de hacer negocios o de trabajo laboral, porque de una parte quedaron mal. O el empleado quedó mal, o el jefe quedó mal. Ninguno de los dos hizo su trabajo o realizó el trato que había hecho. Y eso me enoja y me pone muy triste. Y yo les pido que en la iglesia bíblica bautista Gracia de Dios, cuando entre nosotros hagamos negocios, hagamos trabajos, tengamos tratos, trátense con todo el respeto, el amor y la entrega como se menciona en estos pasajes. Que entre nosotros, que entre ustedes no haya pleitos, no haya malentendidos, ni mucho menos violencia por cuestiones de este tipo de negocios o de trabajo, sino que los dos, tanto el empleado, tanto el jefe, tanto los tratos que se hagan, tanto los compromisos que se hagan, se lleven a cabo. Se los ruego como pastor, se los ruego como pastor, porque en la iglesia, en los cristianos, es donde se debería de experimentar la transformación de las relaciones. Es donde se debería de experimentar la transformación en lo que hacemos. Se debería de ver la transformación del evangelio en las vidas. Y qué increíble sería que se experimentara en nuestra iglesia. Qué increíble que se experimentara en nuestra iglesia. Ahora vamos a ver los principios que le enseña Pablo en cómo el evangelio, en cómo la llenura del Espíritu Santo transforma la relación de los amos con los esclavos o los empleados. Ya vimos de los empleados hacia los esclavos. Ahora vamos a ver
de los amos hacia los esclavos, o en este caso de los jefes a los empleados. Y dice el versículo 9 de Efesios capítulo 6, en cuanto a ustedes, amos, traten a sus esclavos de igual manera, prescindan de amenazas y tengan en cuenta que tanto ustedes como ellos pertenecen a un mismo amo, que está en los cielos y no se presta a favoritismos. La primera característica que les pide Pablo a aquellos jefes o amos que eran creyentes, que eran cristianos, es que les pide que no los amenacen. También los amos deben de cumplir la voluntad de Dios en su comportamiento con los esclavos. Deben de dejar de gritarles y amenazarlos. Los amos no deben de maltratar y utilizar a los esclavos como si fueran cosas de su uso propio. Aunque el derecho en aquella época estaba permitido tener esclavos y estaba permitido tratarlos así, Pablo es revolucionario y les pide no. Esto no debe de ser así. Si bien la ley dicta que haya esclavos, lo que yo estoy seguro es que el trato que se debe de dar, porque es una muestra del evangelio, porque el evangelio es revolucionario, por el que el evangelio viene a transformar la sociedad, es que se deben de tratar como iguales, porque solamente los dos tienen un amo, que es Dios mismo, que es Cristo mismo. El evangelio, hermanos, es totalmente en contra del esclavismo. Está en contra de tener esclavos. Totalmente. Y eso lo podemos encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Aunque era algo socialmente realizado, aunque la gente de aquella época lo usaba, se realizaba tener esclavos, esto es un acto totalmente anticristiano. Y les dice a los cristianos de esta época, si ustedes tienen esclavos, si ustedes tienen esclavos, deben de tratarlos como iguales, no como una cosa menos, no como una cosa más baja, sino como iguales, porque los dos tienen un amo que es Cristo mismo. En 1926 se abolió en Europa la esclavitud. En 1863 se abolió la esclavitud por parte de Abraham Lincoln en Estados Unidos. En 1813 se abolió la esclavitud en México. Pero Pablo, en el primer siglo, hablaba en contra de la esclavitud. Muchos años antes, Pablo ya reprobaba la esclavitud. Pablo invita a los cristianos a que no fomenten la esclavitud. Incluso, por todo lo contrario, Pablo trata y les pide que haya un digno desarrollo de las relaciones entre los amos cristianos y los sirvientes cristianos. E incluso, si ustedes quieren saber más de la perspectiva que tiene Pablo acerca de los esclavos, valdría la pena estudiar el libro de Filemón, la carta a Filemón. La carta a Filemón. A lo mejor puede ser un buen proyecto para el próximo año estudiarla. Incluso creo que solamente es un capítulo. Entonces vale la pena. Incluso yo te reto a que lo leas en esta semana. Iglesia, esto es un gran mensaje para nosotros. Es un gran llamado para la iglesia. La pregunta es, ¿en la modernidad sigue existiendo la esclavitud?
Hay esclavitud moderna, aunque en muchos lugares esté prohibida, sin duda. La Organización Internacional del Trabajo estima que hay al menos 21 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo y viven bajo esclavitud moderna. 19 millones de explotados trabajan para personas particulares o empresas. Algunos trabajan en fábricas o en la extracción de minerales, mientras otros son empleados domésticos. De acuerdo a algunas encuestas, un ciudadano de clase media tiene al menos 50 esclavos trabajando para él, para mantener su modo de vida. Incluso hay una página en donde tú puedes ir a ver cuántos esclavos tienes según la manera en que vives, según la forma en que vives. Los trabajos forzosos generan ganancias ilegales a los empresarios y empleadores por al menos 150,000 millones de dólares al año. Los países con mayor número de víctimas de esclavitud moderna son India, China, Pakistán, Uzbekistán, Rusia, Nigeria, República Democrática del Congo, Indonesia, Bangladesh y Tailandia. Sigue existiendo la esclavitud moderna, pero sigue habiendo también una salida, un llamado a la reconfiguración de las relaciones por medio del Evangelio, que es Cristo, que es el Evangelio mismo, que nos invita a ti y a mí a relacionarnos de una manera como Él mismo quiere, como Dios manda. Iglesia, hermanos, si ustedes trabajan, desempeñen su trabajo al máximo. Que cada servicio, que cada cosa que hagan, sea que cuiden a un niño, porque eso también es trabajo, sea que realicen haciendo cafés, sea que sean choferes, sea que trabajen con gente, háganlo con toda dedicación, al máximo. No solamente cuando lo supervisan, sino en todo tiempo. Con temor y temblor, con sencillez. Y amos aquellas personas que tienen empleados, aquellas personas que tienen un trabajo y que les dan trabajo a otros, cuiden las vidas de sus empleados. Den salarios dignos. Iglesia, el trabajo es algo hermoso y yo quiero que cada hermano y hermana de la iglesia, que cada joven, que cada señorita verdaderamente vean el trabajo como un ministerio también para sus vidas, para mi vida. Iglesia, cuando realicemos negocios, cuando realicemos tratos, cuando realicemos compromisos entre hermanos o hermanas de la iglesia, tratémonos como si nosotros estuviéramos teniendo una responsabilidad con Dios y no con el hombre. Porque muchas veces hay malentendidos, porque muchas veces hay pleitos, porque muchas veces hay incluso hasta violencia por malentendidos y por no hacer la responsabilidad que Dios nos pide y que el Evangelio nos pide y que Pablo lo expresa en esta carta. Hay un llamado tremendo para nosotros en esta tarde. ¿Cómo vamos a responder a la palabra de Dios este día? Yo espero que sea con un corazón sencillo, sincero, y si hay algo que le tengas que pedir a Dios perdón, este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo, iglesia. Dios les bendiga. Hola hermanos, buenos días, espero que todos se encuentren bien. Hoy me toca orar por los diezmos y las ofrendas. Bueno, Dios Padre Celestial, gracias por este día tan hermoso y todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por un día más de vida y todas las bendiciones. Gracias porque tenemos oportunidad de tener diezmos y ofrendas, Señor, a partir de estos medios. Agradecemos que estés con cada uno de nosotros, Señor,
y bendice todo aquel que le falte un pan o dinero, Señor. Gracias por todo, Señor, en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Seguimos con el servicio, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este hermoso día en el cual estuvimos en este culto, Señor, adorándote, cantándote alabanzas, Señor, y también escuchando tu palabra, escuchando tu mensaje por medio de nuestro hermano pastor Jonathan. Damos gracias, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra que debemos de tener cuidado con la gente que en dado momento empleemos, con la gente que trabaje para nosotros, que colabore, que debemos de dar ese testimonio de ser buenos hermanos, buenos jefes, buenos líderes, pero sobre todo tratarlos con amor, Señor. Gracias te damos por una vez más estar con nosotros, escuchar nuestras oraciones también, y te pedimos que seas con cada uno de nosotros y nos despidas en paz, que seas en nuestros hogares, que tu amor siga siendo reflejado por medio de nuestras acciones, Señor, y que aprovechemos en esta semana que iniciamos, que ya iniciamos, pero que continuamos el día de mañana, precisamente estando cerca de ti, dando buen testimonio, Señor, y dependiendo de ti, de tu amor, de tu fortaleza y de tu sabiduría. Apártanos en esta semana de todo mal, cuídanos, que no nos falte el alimento, Señor, y que tu ángel acampe alrededor de cada uno de nosotros para que nos libres de peligros y de accidentes, Señor. Una vez más, alabado sea tu nombre en este hermoso día dedicado a ti. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.